Bueno, anticipábamos que íbamos a hablar sobre economía. Nos acompaña hoy día el gerente de Economía y Estrategia de Vice Inversiones, el señor Sebastián Sinsacua, conectado con nosotros en Más que Números. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué gusto saludarte. Hola, Sebastián. Hola, muy buenos días, Cata. Pato, un gusto saludarlos como siempre. Gracias por la invitación. Igual, gracias a ti por acompañarnos, Sebastián. Oye, bueno, tenemos el IMASEC fresquito. Nuestra economía muestra que crece sobre su potencial. Y quería preguntarte respecto del análisis de este dato en particular, con varios efectos transitorios, como los argentinos, las cosechas. ¿Qué esperar para adelante después de este IMASEC del 2,5%? Sí, efectivamente, Cata, hemos tenido cifras un poquito mejores a las esperadas Ujú. en este primer semestre. Partiendo con que el PIB del primer trimestre también fue de un 2,3% y este IMASEC de abril un 2,5% y explicado en parte por el sector de la minería. En este caso, para el mes de abril, la minería estuvo en gran parte explicando este mejor desempeño, dado que si uno saca la minería de la ecuación del IMASEC, la Sí. economía creció en torno al 1,8%. ¿Ya? Bien cercano a su tendencia, que es 2%, no muy lejos. El 2,5% para crecer sobre fue explicado por minería en gran medida en esta variación anual del IMASEC, ¿ya? Y lo que hemos tenido han sido factores posiblemente transitorios, como tú bien dices, que han explicado esta mejora en el primer semestre, que igual de todos modos, posiblemente para el Banco Central de Chile, en su informe de política monetaria que publica este mes de junio, Sí. ahí cerca del 18 de junio, tengamos alguna novedad en la proyección de crecimiento que se pueda revisar incluso al alza o acotar el rango, posiblemente la parte más baja, subirla un poquito en ese sentido por esta primera mitad del año que ha tenido un impulso algo mayor, pero el segundo semestre, como tú bien dices, estos factores transitorios posiblemente ya no van a estar con la misma fuerza. El tema del turismo posiblemente que influyó en el comercio por el lado de las ventas en esta primera mitad del año, un sector minero que ya posiblemente está llegando a tope en producción, ¿ya? En ese aspecto, y por otro lado, un frente externo que está todavía con bastante incertidumbre en algunos factores. De hecho, la Organización Mundial de Países Desarrollados, la OCDE, revisó a la baja las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos por este tema de incertidumbre en el ámbito comercial, por lo que hay vientos en contra que se están manteniendo todavía en la segunda mitad del año. Pero al parecer la primera mitad del año está siendo algo mejor y en general nuestra expectativa de crecimiento acá en Vice Inversiones con eso está en torno al 2,3%. Se ha ido revisando marginalmente al alza, pensando que veníamos de un 2% de crecimiento posiblemente a finales del año 2024 para este 2025. Ahora, Sebastián, esas condiciones que están, que van a terminar siendo buenas este primer semestre y que tuvimos buen primer trimestre, están bien explicadas por razones internas, a diferencia de lo que pasó el año pasado. Estoy leyendo ahora las minutas del Banco Central y destacan, por ejemplo, que la posición financiera de los hogares y las empresas ha mejorado, la situación financiera a nivel general, si bien hay vulnerabilidades, pero las empresas muestran recuperación en algunos indicadores, el comercio, los servicios se han recuperado, o sea, cosas muy relacionadas a la demanda doméstica. Lo único que quizás nos falta es el sector construcción, que genera mucho empleo y ese sí está rezagado. Pero yo creo que con un empujón que viene ahora con el subsidio a los créditos hipotecarios, capaz que se nos reactive el sector construcción de manera importante y que se sienta en la calle, en el empleo, todo como cierto vigor económico. Sí, efectivamente, Patricio, hemos visto mejoras por el lado de la demanda interna, como tú mencionas. El informe de estabilidad financiera al cual tú te refieres muestra estas mejoras desde el punto de vista de la posición financiera de los hogares, ¿ya? Ujú. En ese sentido. Y claro, el sector construcción es el sector que todavía se mantiene rezagado y es muy sensible al factor tasa de interés por el lado de la demanda, por ejemplo. Si Claro. las tasas de largo plazo se mantienen en los niveles actuales o en el fondo les cuesta bajar, es difícil que veamos una reactivación sostenida por la demanda de créditos hipotecarios que reactive el sector por ese lado. Podrían venir otros incentivos por el lado de la oferta, con subsidios, como tú estás bien mencionando, en ese sentido, y podríamos ver algo de mejora eventualmente en el mercado de la construcción y con consecuencias en el empleo, que últimamente ha estado bien frágil en Mm. ese sentido. Las cifras de desempleo que se dieron a conocer, por ejemplo, la semana pasada, mostraron un aumento en la tasa de desocupación, una informalidad que todavía sigue siendo bastante alta. Entonces, si es que vemos una reactivación del mercado del trabajo en esos sectores en particular hacia el segundo semestre, podríamos tener algo más de mejora en ese sentido por el lado del consumo. Sí. Ahora, este dato, no sé qué análisis haces tú, Sebastián, pero viene además en un escenario de ajuste fiscal bien relevante. O sea, ahí hay un punto que habría que dar en el fondo a Hacienda y al manejo en ese sentido. Sí, de todas maneras, Catalina, creemos que obviamente este momento de mayor crecimiento, esperemos se traduzca en una operación renta que sea mucho más positiva
que, por ejemplo, la del año pasado, que recordemos generó bastante presión sobre las cuentas públicas la operación renta del año pasado, que fue menor a la esperada. Sí. Vemos si este momento de crecimiento que estamos teniendo en este primer semestre puede derivar en una operación renta que vamos a conocer posiblemente ya en lo próximo, que a lo mejor sea mejor que la del año pasado y permita mejorar la posición fiscal de Chile, por lo menos en este año. Claramente igual hay desafíos pendientes, la situación fiscal igual tiene que ir corrigiéndose, porque claramente si es que esto no se corrige desde el punto de vista de control de gastos y también en el fondo finalmente percibir estos ingresos que se están proyectando, vamos a tener una mayor percepción de riesgo desde el punto de vista fiscal por parte de los inversionistas extranjeros. Y eso la tasa lo captura, la tasa de interés, por ejemplo, de largo plazo, captura esas incertidumbres y esas preocupaciones. Si vemos que la situación fiscal se empieza a ordenar, posiblemente esa tasa de largo plazo también puede tender a bajar, lo que también favorece un clima de inversión a lo mejor más benigno por ese lado. ¿Es necesario que baje la tasa en Estados Unidos para que baje la tasa en Chile? Bueno, tenemos ahí posiblemente un factor importante que el Banco Central no puede dejar de ignorar, si bien existe independencia de nuestro Banco Central, Pato, con la conducción de política monetaria, dado que el tipo de cambio flota libremente en ese sentido, hay una flotación libre del tipo de cambio, igual no podemos dejar de lado lo que sucede en el frente internacional. Y si nos desacoplamos mucho del punto de vista de conducción de política monetaria del frente externo, algunas variables económicas lo van a capturar, y en particular el tipo de cambio. Afortunadamente el tipo de cambio últimamente, solamente en este mes que recién pasó, estuvo más estable, en torno a 9.40 promedió el mes pasado, y no con mucha variación, pero en la primera parte del año tuvimos movimientos bien importantes y fluctuaciones bien relevantes, en 1.000 por arriba, 9.20, 9.18 por abajo, que en el fondo pueden generar consecuencias sobre la inflación si es que esa volatilidad se mantiene de manera bien persistente e incluso puede ser al alza. Por lo que algo de espacio creemos tiene el Banco Central de Chile, en nuestra opinión, para bajar tasas este año, posiblemente hacia fines del año, último trimestre, para llevarla posiblemente a un nivel de 4,5%. Eso es lo que estamos viendo por parte de nuestro equipo de estudios acá en Visa Inversiones. Ahora, en la misma línea, esta semana tenemos datos de empleo en Estados Unidos que también forman parte de las ocupaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, y hay harta expectación justamente en el mercado en función de esos datos. ¿Qué esperan ustedes y por qué influye tanto justamente en esta decisión de política monetaria? Bueno, porque en el fondo lo que ha sucedido con el mercado laboral, que ha mostrado un poquito más de resiliencia en este entorno tan incierto del punto de vista comercial, ¿no es cierto? Las cifras de empleo de Estados Unidos del mes pasado, del mes de abril, fueron mejores a las esperadas. Y eso en el fondo da a entender de que posiblemente esta dinámica interna de servicios, por ejemplo, en Estados Unidos, todavía ha continuado evolucionando favorablemente. Lo que da a entender de que si ahora en mayo las cifras que se van a conocer este viernes van en la misma línea, en torno a 150.000 puestos de trabajo, por ejemplo, que es más o menos acorde con un crecimiento de tendencia para Estados Unidos. Esa es como la regla de tres. Si Estados Unidos crece en torno al 2, 1,8%, tiene una capacidad de creación de empleo en torno a 150.000 puestos de trabajo en promedio trimestral, por decirlo de alguna manera. Si vemos que se da esa tónica, en el fondo baja mucho esas ansiedades que estaban, por ejemplo, hace un par de meses atrás con este PIB del primer trimestre de Estados Unidos, que fue negativo, que cayó la economía en el primer trimestre por factores puntuales, pero igual se generó cierto nerviosismo con esa cifra en el agregado. Si las cifras de empleo que se conocen este viernes están en torno a los 150.000 puestos de trabajo, se da a entender de que posiblemente esa caída del primer trimestre es transitoria en Estados Unidos y posiblemente veamos una mejora en el segundo trimestre, considerando que el mercado laboral de Estados Unidos se mantiene en esa tónica de creación de empleo que permite una evolución del consumo que todavía puede estar creciendo en torno a su tendencia en Estados Unidos. Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia de Visa Inversiones. ¿Qué pasó en Chile que ha permitido que volvamos a crecer por sobre el potencial? Esto te lo pregunto en el contexto de la cuenta pública, que el presidente contó una historia que después ha sido refutada, digamos, por algunos otros economistas y expertos. Pero bueno, te lo pregunto a ti, ¿qué es lo que habilitó que Chile esté creciendo hoy día, no sé, 2,3 este año, 2,5 el año pasado y mejorando? Sí. Afortunadamente hemos estado un poquito
fuera de los impactos que ha tenido esta incertidumbre en el ámbito comercial, por lo menos en este año. Obviamente el año pasado no teníamos nada de guerra comercial en ese sentido, pero el frente externo, principalmente, Patricio, es lo que ha estado explicando una mejora en ese sentido en el desempeño de la economía desde el punto de vista de crecimiento. Hemos visto un desempeño muy positivo del sector minero en estos últimos 4 trimestres consecutivos, por decirlo de alguna manera, de expansión en el sector de mejor producción, de mayor producción. Sumemos también lo que está pasando con el sector exportador en ese aspecto, que es lo que principalmente ha catalizado posiblemente estas cifras de crecimiento más fuertes. Hay que ver que la demanda interna, que es posiblemente lo que podríamos esperar un poquito más de fuerza hacia la segunda mitad de este año, empieza a responder, pero está recuperándose lentamente, levantando cabeza de a poquito, con un consumo que algo está mostrando señales de mayor fuerza. La inversión está más rezagada, todo lo que pasa con la formación bruta de capital fijo en construcción principalmente, eso es lo que hablamos antes, con la construcción, si es que se reactiva o no, todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario y también infraestructura, que eso también es otra parte que hay que tener en cuenta, y que el sector público, a lo mejor por el lado de inversiones, puede a lo mejor empezar a acelerar en ese sentido, pero esos son los factores principalmente, un sector externo que ha estado más positivo y que nos ha llevado a crecer sobre tendencia por esas variables en el último tiempo. Ajá. Sebastián, también te quería preguntar sobre tu opinión sobre la reacción que ha tenido en particular el mercado americano. En lo que va del año ha subido 1%, ¿okay? No, casi nada, pero igual ha subido. En el contexto que tú has descrito, o sea, una locura los cambios de aranceles, cómo cambian las condiciones mundiales. La OCDE ahora ajustó el crecimiento de Estados Unidos de un 2,2 a un 1,6. Se prevé mayor inflación a propósito de las tarifas. O sea, se ve un cambio fuerte y no favorable para la economía americana. Aún así, el mercado está un poquito en verde, 1%. Como que no le está tomando el peso a lo que podría venir. No sé cómo estás viendo tú ese escenario. Sí, bueno, existe un cierto grado de riesgo que hay que ir monitoreando, como tú dices, Patricio, desde el punto de vista de cómo la data económica se está revisando a la baja. Hay que tener en cuenta igual de que hemos tenido mucha volatilidad también en las proyecciones. Recordemos que cuando Trump en el Día de la Liberación anunció esto de aranceles recíprocos sin derecho a pataleo, por decirlo de alguna manera, de los países, en ese aspecto, varios bancos de inversión salieron con informes nuevos de proyecciones, ajustándolos muy a la baja, incluso apuntando a recesión directamente en Estados Unidos en ese sentido, pero luego de que se introdujo esta pausa, una semana después incluso, no tuvimos que esperar mucho tiempo, estos bancos de inversión ajustaron nuevamente su rango hacia un escenario un poquito más de moderación de la actividad, pero no con riesgos de recesión. A lo mejor el mercado ha estado transitando con esta situación de que si hay recesión o no hay recesión, igual el primer trimestre fue negativo, o sea, ya tenemos un factor importante a considerar para la proyección del año, que es necesario sincerar. Obviamente no es esperar un crecimiento de 2% si es que la economía cayó el primer trimestre, desde el punto de vista de crecimiento. Entonces, es necesario obviamente esa revisión, pero claro, aquí la situación es que es bien fluida, la situación comercial obviamente va a dar mucho en ese sentido para estar atentos, sobre todo hacia finales de este mes. Lo que está pasando con China claramente está un poquito más aguda la situación en ese proceso de negociación, por lo que igual no descartamos que el régimen de renta variable está siendo más volátil. Pero mientras el contexto siga siendo de que esto no es suficiente para llevar a que los hogares en Estados Unidos se restrinjan fuerte en el gasto y que también involucre a que los bancos, por ejemplo, presten menos, se empiecen a achicar, por ejemplo, etcétera, estas caídas de mercado pueden ser muy transitorias y puntuales. Vimos, por ejemplo, lo que pasó en abril, que el mercado cayó casi un 20%, pero bastó que se anunciara una pausa y rebotó un 10% en un solo día, la bolsa norteamericana. El régimen hoy día está de caídas que son posiblemente agudas, pero puntuales, mientras el mercado mantenga esa visión de que esta situación no está derivando en un sector privado que se aprieta, que contrate menos, que gaste menos, y eso lleva posiblemente ya obviamente a una recesión que sea un poquito más prolongada. Por lo mismo, hay que complementar estas inversiones en renta variable. Nosotros en nuestras recomendaciones están de que hay que mantenerse invertido de acuerdo al perfil, teniendo posiciones en renta variable internacional, pero complementándolas con inversiones que defiendan en esos episodios de volatilidad. La renta fija chilena, por ejemplo, se comporta en cierta medida bastante bien en este entorno. Las inversiones en activos alternativos, que últimamente el mercado está ofreciendo oportunidades mucho más amigables para invertir para inversionistas, personas naturales, pueden a lo mejor facilitar un portafolio que se defienda mejor
Pero claramente no podemos dejar de estar fuera de la renta variable, porque vemos que los regímenes son de caídas agudas, pero recuperaciones rápidas mientras se mantenga ese contexto. Y lidiar, lamentablemente, con esta volatilidad, con estas otras inversiones que permitan defender mejor el patrimonio, que caiga lo menos posible y se recupere más rápido. Hablemos del mercado local antes que se nos vaya el tiempo. Sebastián Sensacua, que está hoy día con nosotros, él es el gerente de economía de Vice Inversiones, gerente de economía y estrategia, sobre el IPSA. El IPSA ha rentado hasta la fecha un poco más, me comentaba recién Pato, que el 19%, un 19,9% en dólares. Y te quería preguntar respecto de los papeles que van tirando el carro. ¿Los bancos aparecen o quizás han cedido más espacio a sectores como el retail o minería? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en Vice Inversiones? Sí, bueno, Cata, lo que he estado principalmente explicando este movimiento del IPSA tan positivo han sido sectores vinculados a la demanda interna por el lado del consumo, el retail, como tú mencionas, los bancos también, en ese aspecto, y no tanto el sector commodities. Eso en el fondo es algo que hay que tener en cuenta, dado que es un sector que está más expuesto a la situación internacional. Como que es extraño esto, porque hablamos de que la economía por el frente externo ha tenido un impulso, pero si tú lo ves en la bolsa, no son las acciones que han estado con mejor desempeño en el último tiempo, más bien han sido sectores de la demanda interna. Y eso a lo mejor, la explicación que posiblemente encontramos acá en Vice Inversiones es que posiblemente el escenario interno ha ido migrando posiblemente a una situación en donde ahora el desempeño de la economía, del punto de vista de crecimiento y cómo eso se traduce en la generación de utilidades para estas empresas, es lo que está justificando a lo mejor este desempeño y no tanto lo que estaba sucediendo de situación país, de cambios en el ciclo político, que a lo mejor ya se ha introducido, pero lo que pasó en los últimos años, de tensiones sociales, por ejemplo, etcétera, ya se ha moderado bastante esa situación y posiblemente ahora las valorizaciones de esas empresas que estuvieron muy castigadas, ahora últimamente ya están volviendo a niveles más acordes con sus promedios históricos. Más bien ese sinceramiento o normalización es lo que ha estado explicando este mejor desempeño del IPSA por el lado de esas compañías. Bien, perfecto, súper interesante, Sebastián. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto, como siempre, escucharte. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Sebastián Sensacua, gerente de economía y estrategia de Vice Inversiones. Y Alumnifen.